Shabbat Shalom, ¿cómo están mis amados hermanos? Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión especial en este día de Shabbat. Esta semana vamos a llegar finalmente a la meta en la cuenta del Omer y vamos a llegar a la santa convocación de Shavuot. Esta semana no hemos estudiado la parashá semanal. Suspendimos lo que es la lectura y el estudio de la parashá semanal para enfocarnos en el tema de Shavuot, esta santa convocación de Shavuot. Hoy estamos justamente en el día número 48 en el conteo del Omer y bueno, pues ya está cayendo la tarde y dará inicio el día número 49 en la cuenta del Omer, es decir, se estarán completando el total de las 7 semanas completas, el total de 49 días para finalmente llegar a Shavuot. Mañana, al caer la tarde, que termine el día número 49, estaremos dando inicio a esta santa convocación llamada Shavuot. Así que bueno, pues bienvenidos sean mis hermanos a este estudio que hoy vamos a estar teniendo precisamente sobre el tema de Shavuot. El miércoles pasado ya empezamos a comentar, a aprender, a recordar, porque no, para aquellos que ya pues conocen acerca del tema, pues siempre es bueno tener un recordatorio. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de lo que significa Shavuot. Estuvimos hablando acerca de los textos allá en la Torá, lo que es capítulo 19 y 20 del libro del Éxodo. Estuvimos haciendo algunos comentarios y dando algunas explicaciones sobre la santa convocación de Shavuot. Y hoy vamos a continuar dentro de las lecturas que compartimos para esta semana. Compartimos, por supuesto, Éxodo 19 y 20, compartimos lo que es la Haftará, el libro de Ruth, pero el libro de Ruth lo vamos a ver hasta mañana al caer la tarde. Es decir, una vez iniciado Shavuot, ahí es donde vamos a estar hablando acerca del libro de Ruth. Hoy queremos ocuparnos de la lectura que dimos para el Brit Hadashah. Esto es Hechos, capítulo 2. Es la lectura del Nuevo Testamento para esta semana, para nuestro tema de Shavuot. Y antes de meternos de lleno a lo que es Hechos, capítulo 2, quiero hacer un breve comentario sobre algo que por ahí me mandó nuestra hermana Leida. Hermana Leida me compartió un post. Es un post de una hermana, de una morá muy conocida, ¿verdad? También quizás algunos de ustedes siguen sus videos también o sus estudios. Y bueno, este post, aunque no vi todos los comentarios y en el momento no capté la intención del post, pero más o menos el post decía que no había más que un texto en todas las Sagradas Escrituras que relacionaba o que conectaba la santa convocación de Shavuot con la entrega de la Torá. Es decir, en otras palabras, ¿verdad?, que no existe una conexión bíblica entre la santa convocación de Shavuot y la entrega de la Torá, ¿verdad? O sea, así sería a resumidas cuentas, que no existe una conexión bíblica. Que esto de celebrar en Shavuot la entrega de la Torá es más que nada una tradición rabínica. Bueno, vuelvo a repetir, no vi en sí, nada más vi la imagen, no vi la explicación que daba la hermana ahí, pero
yo le decía a mi hermana Leida, le decía yo, fíjate que ese tema yo lo estudié hará alguna cosa así como 6 o 7 años atrás. Digamos que me enganché con ese tema, ¿no? Y que me metí pues a tratar de profundizar sobre eso y tratar de entender. Y le decía yo a mi hermana, bueno, finalmente, visto desde una perspectiva literal de textos bíblicos, pues sí, o sea, no llegas como que digamos a un entendimiento claro o a una conexión clara entre estos dos eventos. Y algo que aprendí en aquel momento fue que efectivamente, de acuerdo a la historia, históricamente, digamos, en los siglos anteriores a la primera venida del Mashiach, la Santa Convocación de Shavuot y la entrega de la Torá se tomaron como dos eventos distintos. Y bueno, Shavuot se celebraba como lo que es una de las fiestas sagradas con un propósito agrícola, por decirlo así. Pero en el judaísmo se celebraban por separado. Sí, digamos así que durante mucho tiempo, muchos siglos, fueron reconocidas como dos eventos separados, Shavuot y la entrega de la Torá. Pero hay un momento en la historia en donde se empezó a celebrar la entrega de la Torá justo en el día de Shavuot, es decir, se unificaron estos dos eventos. Y esto es en un tiempo anterior a la primera venida del Mashiach Yeshua. Quiere decir que cuando el Mashiach vino por primera vez, es decir, en el siglo I de nuestra era, de la era común, ya se celebraba en Shavuot la entrega de la Torá. Y pues para nosotros, como creyentes mesiánicos, es decir, como creyentes en Yeshua, como el Mesías de Israel, el hecho de que el Mashiach no haya hablado pues nada en contra de esto, de alguna manera nos ayuda a pensar o a querer pensar que el Mashiach no tuvo, pues digamos, nada en contra de que se celebrara en Shavuot la entrega de la Torá. De otra manera, pues seguramente hubiera advertido a sus discípulos que eso era algo incorrecto y sin embargo no fue así. Bueno, tan es así que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que vamos a estar hablando hoy, encontramos precisamente en un día de Shavuot el evento conocido como el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el miércoles pasado explicamos que hay dos eventos que, digamos, se destacan en Shavuot de acuerdo a la tradición judía. Uno de ellos es la entrega de la Torá, pero el otro es también precisamente el derramamiento del Espíritu de Hashem. ¿Sí? O sea, estos dos eventos son recordados, reconocidos, celebrados por el judaísmo tradicional. No el derramamiento del Espíritu del cual nos habla Hechos 2, no, porque usted sabe que el judaísmo no reconoce el Nuevo Testamento como libros sagrados. Pero el judaísmo sí habla y sí enseña en sus escritos sagrados de ellos, como son el Talmud, por ejemplo, sí enseñan que allá en la montaña del Sinaí hubo un derramamiento del Espíritu del Eterno con la finalidad de que toda la multitud reunida pudiera entender y pudiera discernir las palabras de la Torá, las palabras que el Eterno les estaba hablando. Entonces, eso es algo que se conmemora en el judaísmo. Entonces,
Viéndolo así, pues por supuesto que encontramos entonces una conexión entre Shavuot y la entrega de la Torá. Entonces vuelvo a repetir, ciertamente no tenemos textos bíblicos que conecten estos eventos, que nos hablen de que son el mismo evento. Sin embargo, de cómo es que en el judaísmo se decidió unificar estos dos eventos y celebrarlos como uno solo. Bueno, el texto que se tomó en consideración es Éxodo capítulo 19. Si usted abre su Torá en Éxodo capítulo 19, usted ahí se va a encontrar con que la escritura nos dice que en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron a el Sinaí, ahí a la montaña del Sinaí. Entonces, fíjese bien, dependiendo de qué versión de la Torá, de las Escrituras usted esté leyendo, puede ser que algunos en la traducción diga un poquito diferente. Pero en las versiones más conocidas y más aceptadas, usualmente dice así. Dice que en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron a la montaña del Sinaí. Entonces, vea usted, el tercer mes. ¿Cuál es el tercer mes? Bueno, tenemos que el primer mes en el calendario bíblico es el mes de Abib. El mes de Abib es el primer mes. Conocido con el nombre de Nisan. Y el tercer mes estamos hablando del mes de Sivan. El mes de Sivan es el tercer mes en el calendario bíblico. Entonces, quiere decir que los israelitas llegaron a la montaña del Sinaí, según el evento que nos está narrando, después de haber salido de Refidim. Dice que llegaron en un mes de Sivan. Cuando ellos llegan ahí a la montaña del Sinaí es el mes de Sivan. Entonces es el tercer mes. No dice después de 3 meses, dice en el tercer mes. ¿Sí? En el tercer mes desde la salida de Egipto. Entonces, y dice en el mismo día. Bueno, esa parte de en el mismo día es en donde hay que interpretar, ¿verdad? Hay que tratar de entender a qué se refiere. En el tercer mes, en el mismo día. Entonces, en el judaísmo, esto se explica o se entiende como que llegaron en el tercer día del mes. O sea, está hablando del tercer día, porque dice en el tercer mes, en el mismo día. O sea, en el tercer día. Tercer mes, tercer día, desde la salida de Egipto, llegaron al Sinaí. Así es como lo explica el judaísmo. Y entonces vienen las instrucciones del Eterno a Moisés, que le dice que hable con el pueblo, que les diga que se preparen, que les diga que se purifiquen. O sea, tenía que haber una preparación especial para recibir la Torá. Y el Eterno les dice, entre otras cosas, las instrucciones de que no se acerquen a la montaña, etcétera, etcétera. Pero como parte de las instrucciones, el Eterno dice que al tercer día Él va a descender sobre la montaña. Al tercer día. O sea, al tercer día que le está dando las instrucciones. Y según el testimonio de Éxodo 19, si lo entendemos así como lo explican en el judaísmo, entonces está diciendo que era tercer día del tercer mes y entonces el Eterno iba a descender al tercer día, que esto pues nos llevaría como al sexto día, ¿verdad? Del mes de Sivan. De allí que la tradición judía celebra cada año Shavuot en el día 6 del mes de Sivan. Y si usted se fija en el judaísmo,
tradicional, celebran Shavuot cada año siempre en la misma fecha, en el mes de Sivan, en el día 6. Y siempre comienzan la cuenta del Omer en el mismo día, el día 17 del mes de Aviv o Nisan. Entonces por eso a ellos siempre les va a coincidir, el conteo del Omer siempre les va a llevar hasta el día 6 de Sivan. Porque esta fue una decisión tomada por el judaísmo. Ellos así lo programaron, así lo decidieron. Acá nosotros hemos explicado ya que nuestra forma de contar el Omer es entendiendo que Levítico 23, cuando habla de cómo se va a llevar a cabo el conteo del Omer, que dice que va a comenzar al día siguiente de Shabbat, nuestro entendimiento es que se refiere al Shabbat semanal, de tal modo que Shavuot siempre, su conteo, el conteo del Omer siempre va a comenzar en un primer día de la semana y va a concluir en un primer día de la semana. Entonces, esa es nuestra forma de entenderlo. Pero cada año en fechas diferentes. ¿Sí? O sea, la fecha sí no va a ser la misma. Va a haber años como este en el que coincida que el conteo del Omer, tanto de una postura como la otra, pues caigan en el mismo día. En este caso 6 de Sivan, como es este año. Pero esto sucede cada y cuando. Ahora bien, el punto acá que yo quería mencionar es que precisamente Éxodo 19 es el punto de partida o es el punto de conexión, mejor dicho, entre Shavuot y la entrega de la Torá. Porque ciertamente Levítico 23, cuando el Eterno dio las instrucciones para la celebración de Shavuot, si usted va a esas instrucciones, pues usted no va a encontrar ahí absolutamente nada sobre la entrega de la Torá. O sea, el Eterno no dio instrucciones diciendo, y este día van a celebrar o van a recordar que yo les entregué la Torá. No, eso no está ahí escrito. Las instrucciones del Levítico 23 más bien se centran en el conteo del Omer, en llevar a cabo el conteo del Omer. Y dice que a partir de lo que es el día de las primicias, es decir, la celebración de las primicias de la cebada, a partir de ahí se van a contar 50 días y se va a presentar una ofrenda de primicias, pero del trigo. Y además de presentar una ofrenda de los primeros frutos. Esto se lleva a cabo en Shavuot. Pero no encontramos nada en referencia a la entrega de la Torá. O sea, eso es totalmente cierto, ¿verdad? Ahí en Levítico capítulo 23. Por ahí la hermana que comentaba al principio que subió este post, ahí ella compartió un texto de uno de los profetas. Ahorita no lo recuerdo. Si está por ahí nuestra hermana Leida conectada, a ver si ahorita nos escribe por aquí el texto que comentó la hermana, en donde ella señala, ese texto es ya posterior, es decir, en los tiempos ya del exilio. Y es verdad, o sea, lo que ella está señalando con ese post y con ese texto es de que Shavuot empezó, o mejor dicho, la entrega de la Torá se empezó a celebrar en Shavuot en los tiempos posteriores al exilio de la casa de Judá. Y eso, como ya dije, es totalmente verdad. Sin embargo, el punto que quiero recalcar aquí es que no es nada malo. O sea, no es nada malo celebrar la entrega de la Torá en Shavuot. ¿Es una tradición judía? Sí, es una tradición. Como es una tradición encender velas para recibir el Shabbat, que ya lo hemos explicado. Pero es una buena tradición. ¿Sí? Hay tradiciones que además de ser bonitas, son buenas porque nos ayudan a, digamos, a aprender, nos ayudan
a permanecer, nos ayudan a obedecer, etc. Entonces, todas las tradiciones que nos aporten para bien, pues creo que son bienvenidas. Su Majestad Yeshua estuvo en contra de muchas tradiciones de los rabinos de su época, porque en lugar de aportar o en lugar de ayudar para bien, pues lo que hacían era como que alejar a las personas. Entonces, ese tipo de tradiciones sí eran condenadas por nuestro Santo Maestro. Pero las tradiciones buenas, pues, son bienvenidas, ¿sí? Un ejemplo, en lo que tiene que ver con guardar el Shabbat. Tenemos a textos en las Escrituras que nos dicen claramente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en Shabbat. Pero si usted va a las tradiciones de los rabinos, usted se va a encontrar con un sinfín de instrucciones, con un sinfín de mandamientos de cosas que no se deben de hacer en Shabbat. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que si nos ponemos a enseñar todas las tradiciones de los rabinos respecto al Shabbat, pues, ¿quién va a querer guardar el Shabbat? Entonces, lejos de acercar a las personas a la obediencia al mandamiento, las van a alejar. Ese es el punto. Y eso fue lo que en su momento Yeshua condenó. Esos mandamientos de hombres que alejaban a las personas de la Torah. Entonces, esta tradición de celebrar la entrega de la Torah o recordar la entrega de la Torah en Shavuot es una tradición buena. Y además, como ya explicamos, no está alejada de la realidad, puesto que Éxodo 19 da testimonio de que el Eterno habló al pueblo de Israel en la montaña del Sinaí en el tercer mes, que es el mes de Sivan, y que siempre el conteo del Omer nos va a llevar desde el primer mes de Abib, siempre nos va a llevar al tercer mes, puesto que son 50 días que hay que contar, 7 semanas. Entonces, indefectiblemente, siempre el conteo del Omer nos va a llevar al tercer mes. Días más, días menos, pero al tercer mes. Entonces, en ese sentido, digamos, no está tan errada la tradición. Que no se puede definir con exactitud, cierto. Que no fue una instrucción directa del Eterno recordar la entrega de la Torah, cierto. Pero es algo que no podemos condenar, ¿verdad? Definitivamente, sino al contrario. Es algo que desde que se instituyó, pues representó algo muy bueno, algo que aporta pues cosas muy positivas para el pueblo de Israel. Algo muy similar ocurre con la festividad de Hanukkah. Hanukkah, para si acaso alguien no lo sabe, Hanukkah no es una festividad ordenada por el Eterno. Hanukkah es una festividad instituida por el judaísmo. Es una festividad instituida por Casa de Judá solamente una vez que ellos vencieron al imperio griego. Entonces, sin embargo, digamos, Yeshua también vino a esta tierra cuando ya se celebraba Hanukkah. De hecho, hay una mención por ahí en el Evangelio de Juan de que Yeshua estuvo ahí en Jerusalén mientras se celebraba la festividad de Hanukkah. Yeshua nunca habló en contra de esta festividad directamente. Cuando el Mashiach habló contra las enseñanzas rabínicas, lo hizo directamente, o sea, señaló directamente las cosas con las que Su Majestad Yeshua no estuvo de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo al testimonio interno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Mashiach Yeshua estuvo muy de acuerdo con varias de las enseñanzas rabínicas de su tiempo. Incluso, para algunos que no lo saben, Yeshua incluso citó el Talmud en varias ocasiones. Varios dichos talmúdicos o midrashim, Yeshua los utilizó en sus enseñanzas. Así que
de esa forma podemos comprobar que el Mashiach no estuvo en desacuerdo con todas las tradiciones de los rabinos de su época, pero sí con algunas, pero esas algunas se las señaló directamente. Bueno, toda esta explicación quise darla, ¿verdad? Para solamente nos quede claro de que celebrar la entrega de la Torah en Shavuot no es ningún error, ¿verdad? Y no estamos yendo en contra de las Escrituras, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Como ya mencionamos, tenemos pues un buen respaldo. Ahora bien, pasemos a la parte que nos ocupa hoy, que es Hechos capítulo 2. ¿Sí? Hechos capítulo 2. Ahora, ¿de qué manera se relaciona Hechos 2 con Shavuot? Vamos a ver, es pregunta, hermanos, para que me contesten ustedes ahí, escríbanme su respuesta. ¿De qué manera se relaciona Hechos capítulo 2 con la festividad de Shavuot? Vamos a ver si nos escriben por ahí alguna respuesta. Mire, vamos a estar viendo de fondo acá unas imágenes que tienen que ver con el libro de los Hechos. Usted abre el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿cómo comienza? Con esto que estamos viendo aquí en estas imágenes, donde Yeshua está en el Monte de los Olivos con sus discípulos, les da algunas instrucciones finales y después Yeshua se va, ¿verdad? Entre las nubes, y ya les dio algunas instrucciones ahí a sus discípulos. Hermana Ketita dice, con el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, efectivamente. Hace unos momentos yo les comenté que el miércoles pasado hablamos de esto y dijimos que en el judaísmo se conmemoran básicamente dos cosas en Shavuot. Una, la entrega de la Torah, y dos, el derramamiento del Espíritu Santo. Obviamente el judaísmo, ya dijimos, ellos no se refieren al derramamiento del que nos habla Hechos 2, puesto que ellos no reconocen el libro de los Hechos como sagrado. Entonces, ¿a cuál derramamiento del Espíritu se refieren en el judaísmo? Se refieren a lo ocurrido en la montaña del Sinaí. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que en Éxodo se nos dice que una gran multitud de gente de muchas naciones salió juntamente con el pueblo de Israel. Gente que no hablaba hebreo, gente que no conocía absolutamente nada de la Torá. Y entonces esa gente que no eran del linaje de Abraham, toda esa multitud de diferentes naciones, ellos necesitarían, vamos a decir, ayuda. Primero, para entender el idioma, ¿verdad? Primero, porque el Eterno habló en lengua hebrea desde la cima de la montaña. Pero segundo, y más importante, para discernir, o sea, para entender qué significaban esas palabras. ¿Sí? Primero, entender el idioma. Segundo, interpretar, entender el significado. Y para el segundo propósito, no solamente los extranjeros necesitaban el Espíritu, sino todo Israel. Todos iban a necesitar del Espíritu de Hashem para poder comprender, para poder entender las implicaciones que tenían estas palabras: yo soy el Eterno, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces iban a necesitar del Ruach del Eterno.
Y por eso es que en el Talmud se relata que juntamente con todas las manifestaciones de las que nos habla el libro del Éxodo capítulo 19, también hubo un derramamiento del Espíritu de Hashem, que aparecieron como lenguas de fuego, y que esas lenguas de fuego envolvieron a toda la multitud y se posaron encima de toda la multitud, y de esa manera ellos tuvieron el entendimiento de las palabras que el Eterno estaba hablando. Entonces, usted que tiene una mente mesiánica, usted que conoce el libro de los Hechos, usted inmediatamente va a decir, hermano, pero eso es de Hechos. No, yo le estoy hablando del Talmud. Sí, el Talmud dice que ocurrieron estas cosas, o estos hechos iba a decir, ocurrieron en la montaña del Sinaí. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso que entonces ellos sí creen en estas palabras y las conmemoran, de hecho, ¿verdad? Las conmemoran, pero descalifican lo que dice el Nuevo Testamento. Es más, pues no dudo que ellos lean Hechos 2 y ellos digan, nos están robando nuestras creencias del Talmud, ¿no? Pero no es así. Sin embargo, lo que está ocurriendo entonces en el día de Pentecostés, porque así dice Hechos capítulo 2, dice en el día de Pentecostés. ¿De dónde viene esto de Pentecostés? Es un término griego. Viene la palabra griega quincuagésimo, o sea, el día 50. Pero es lo mismo, o sea, es Shavuot, ¿sí? Pentecostés, el día 50 es Shavuot. Lo que nos está diciendo Hechos 2 es que el Espíritu del Eterno se derramó en el día de Shavuot. Entonces recordemos, nos vamos a recapitular. Desde Hechos 1. Yeshua les da instrucciones a los discípulos. Y dentro de esas instrucciones que les da en Hechos 1, ¿qué les dice? Una instrucción que les da es: no se vayan de Jerusalén. ¿Sí? Quédense en Jerusalén. O sea, permanezcan en Jerusalén. Ahora, cuando esto ocurre, de acuerdo a las Escrituras, al testimonio de las Escrituras, esto ocurre en un día 40 del conteo del Omer. ¿Sí? Un día 40, según el testimonio escritural, porque el Mashiach, dice la Escritura, les apareció ya resucitado por 40 días a los discípulos. Desde el día 1 que el Mashiach resucitó, él empezó a aparecer a los discípulos. Y lo hizo así hasta el día número 40. Ahora, ya hemos hecho la conexión, ¿verdad? Que el Mashiach resucitó en el día de Bikurim. El día de Bikurim, es decir, en el primer día en que se lleva a cabo o cuando empieza el conteo del Omer. Porque el Mashiach, dice el testimonio del Rab Shaul, él es el primogénito de entre los muertos. Él es las primicias de la resurrección, el Mashiach. Entonces Mashiach resucitó en Bikurim. Que Bikurim, de acuerdo a las Escrituras, comienza Bikurim cuando termina el Shabbat semanal después de Pesaj, ¿sí? Primer día del conteo del Omer. Ahora, alguien puede decir, hermano, entonces usted está apoyando la teoría cristiana de que el Mashiach resucitó en domingo. No, fíjese bien. Porque evidentemente, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, el Mashiach resucitó en Shabbat. Pero no se presentó a sus discípulos resucitado hasta el primer día de la semana. Entonces son dos cosas distintas.
porque cuando María Magdalena, que fue de las primeras o la primera que llegó al sepulcro, dice el testimonio de las Escrituras, ella llegó cuando empezaba el primer día de la semana, es decir, termina el Shabbat, cae la tarde y ya María Magdalena está ahí en el sepulcro, ¿sí? Y Mashiach le aparece a ella resucitado, pero evidentemente él resucitó en Shabbat. Es decir, María no vio los ángeles que llegaron ahí, a María no vio cómo la piedra se hizo a un lado, o sea, no fue testigo ella de la resurrección, sino ella fue la primera en ver al Mashiach resucitado. Y ese encuentro entre el Mashiach y María Magdalena, ocurre cuando ya comenzó el primer día de la semana. Es decir, estaba comenzando la cuenta del Omer. ¿Sí se entiende? Entonces, al día 40, según el testimonio escritural, en el día 40 de la cuenta del Omer es cuando el Mashiach reunió a los discípulos en el Monte de los Olivos, les da las últimas instrucciones y se va. Es ascendido al cielo en un día 40. Y él les dice que permanezcan en Jerusalén, que se queden en Jerusalén hasta que venga la promesa dada por el Padre. ¿Qué es la promesa? Es el Espíritu, ¿sí? Es el Espíritu. Ahora, fíjese usted qué interesante, que cuando en Hechos 2 los discípulos reciben el Espíritu, ellos reciben el Espíritu y ellos entonces salen del escondite, ¿no? Salen del aposento alto, y como usted puede revisar los eventos que ocurren en Hechos capítulo 2 y usted puede hacer una comparación con los eventos de Éxodo 19 y 20, y entonces usted se va a encontrar de que hay muchas semejanzas. De hecho, en el video aquí que estamos viendo, que se repite aquí a mis espaldas, ¿no? Vemos nosotros cómo las manifestaciones ilustradas aquí por me parece que esta es una serie por ahí que salió en televisión, pero aquí ilustran estos eventos y vemos nosotros pues fuego, vemos ahí como que el remolino de las nubes, bueno, aquí lo tenemos sin sonido, pero en el sonido pues se oye el estruendo y todo esto. Entonces muy parecido, ¿verdad? Muy parecido lo que narra Hechos 2 con lo que narran Éxodo 19 y 20. Entonces los fenómenos ocurridos muy similares, ¿sí? Lo cual nos habla digamos, de un evento que está volviendo a ocurrir, ¿sí? Está volviendo a ocurrir. Ahora, en Hechos 2, Kefa, Pedro, da un discurso, porque la gente vino y la gente se aglomeró ahí porque escucharon el estruendo, porque vieron todo aquel fenómeno que estaba ocurriendo. Entonces la gente se amontonó. Y Kefa aprovecha la multitud que está ahí reunida y les da un discurso. Ahora, fíjese bien, toda esa multitud, pues muchos de ellos eran parte de la multitud que, pues, días atrás, ¿verdad? En el mes primero y en previo al Pesaj, esa misma multitud estuvo gritando consignas en contra de Yeshua. Esa multitud estuvo gritando cuando Pilatos preguntó: ¿qué voy a hacer entonces con este hombre al que llaman el rey de los judíos? Y la multitud gritó: crucifícale, que sea crucificado. Entonces muchos de aquellos que dijeron crucifícale
y que incluso dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, muchos de ellos están ahí ahora reunidos escuchando el discurso de Kefa. Y si usted ve con atención el desenlace del discurso de Pedro, usted puede apreciar que muchos de ellos se arrepintieron. Es más, Hechos nos dice específicamente la cantidad de personas que hicieron teshuvá ese día. ¿Se recuerda usted cuántos fueron? A ver, escríbamelo aquí en los comentarios. ¿Cuántos fueron los que hicieron teshuvá ese día en el discurso dicho por Kefa? Sí, a mi esposa ya me dio la respuesta aquí. Vamos a ver si alguien nos la escribe. Iván, ahí está. Hermana Ketita, perfecto. 3,000, sí. Ahora, ¿se recuerda usted en el evento del pecado del becerro de oro que ocasionó que Moisés quebrara las tablas de la Torá? Y que pues prácticamente el pecado del becerro de oro quebrantó el pacto, ¿sí? Digamos, la boda se suspendió, decíamos el miércoles, ¿no? La boda entre el Eterno e Israel, que tenía que llevarse a cabo ahí en el Sinaí, se suspendió por el pecado del becerro de oro. ¿Recuerda usted cuántas personas murieron ese día por juicio del Eterno? ¿Cuántas personas murieron ese día a consecuencia del pecado del becerro de oro? Escríbamelo también si usted recuerda. Si no lo recuerda, bueno, yo ahorita le doy la respuesta, pero estoy seguro que alguien va a recordar. O si no, pues va a consultar ahí su Tanaj, su Torah, y va a tener la respuesta. Ahí está la respuesta de Iván. Gracias, Iván. 3,000, dice Iván. Damaris también dice, creo que igual, 3,000. Sí, igual, 3,000. ¿Cree usted que eso fue coincidencia? No, ¿verdad? Por supuesto que no. No hay coincidencias en las Sagradas Escrituras. Lo que nos está señalando el Eterno acá es que se está redimiendo a Israel. La redención, la restauración estaba comenzando. El tiempo de la restauración de todas las cosas estaba dando inicio con este primer sermón de Kefa, primer sermón de Pedro. Gracias, hermana Ketita, hermano León Cervantes, gracias por las respuestas. Está comenzando entonces la restauración, el rescate. Y digamos entonces que estos 3,000 convertidos es como una especie de ofrenda, digámoslo así, es como estar reponiendo lo perdido, ¿no? Aquellos 3,000 que se perdieron debido al pecado del becerro de oro, ahora tenemos 3,000 acá, personas restauradas, convertidas, arrepentidas de todo corazón, porque Hechos 2 dice que cuando ellos están escuchando el discurso de Pedro, la multitud dice, me gusta esa palabra que usa una traducción, dice que se compungieron de todo corazón. Se compungieron de todo corazón. Es decir, su alma estaba estremecida. Ellos escuchaban a Pedro predicar y estaban estremecidos, reconociendo que habían hecho un gran mal, que habían cometido un terrible pecado, del cual en ese momento ellos no hallaban salida,
no encontraban manera. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer?, dijeron ellos. Y le preguntaron a Pedro y a los otros discípulos: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta fue tajante de parte del apóstol, y les dijo: hagan teshuvá, arrepiéntanse. Y si usted ya conoce lo que significa hacer teshuvá, usted sabe que no es sentirse mal. Ya ellos se habían sentido mal, ya ellos estaban compungidos, ya ellos estaban estremecidos, sus emociones. Pero ahora Pedro les dice: hay mucho que hacer. O sea, arrepentimiento es todo un proceso, y él les dice: arrepiéntanse. Y les dice esto, que ellos tienen que pasar un proceso de hacer teshuvá para que ellos también puedan recibir el regalo del Espíritu del Eterno. Porque, hermano, el regalo del Espíritu del Eterno es que tú puedas entender, que tú puedas discernir las palabras de la Torá. El Espíritu del Eterno es la iluminación que cualquier persona necesita para entender las palabras de la Torá. Cuando ellos gritaron que crucificaran al Señor de la gloria, ellos lo hicieron porque ellos no entendían. Ellos no discernían quién era el Mashiach. No tenían la iluminación del Ruach. Y por eso dijeron: pues mátenlo. Los discípulos tampoco tenían la iluminación del Espíritu. Recuerde usted que ellos, por más que el Mashiach les dijo y les habló acerca de su muerte y resurrección, los discípulos nunca entendieron esa parte. Y muchas cosas que Yeshua dijo y muchas cosas que Yeshua hizo, los discípulos no lo entendían. Pero había una cosa que ellos sí tenían, y era emuná, fe. Y era la emuná lo que a ellos los movía a seguir a Yeshua, a pesar de no entender muchas cosas. Pero Yeshua les había dicho: no se preocupen, va a llegar el día que van a entender. Cuando venga la promesa del Padre, cuando venga el Espíritu, entonces van a entender y van a recordar todo lo que les dije, ¿no? Y así fue, ¿verdad? Así ocurrió verdaderamente. Entonces, los discípulos necesitaban el Espíritu. La multitud necesitaba el Espíritu. Exactamente igual como ocurrió en el Sinaí. Israel necesitaba el Espíritu, los extranjeros necesitaban el Espíritu para entender las palabras de la Torá. Y mire, lo más interesante de esto, en Hechos 2, es que Pedro citó a un profeta. Pedro citó a un profeta cuando hubo algunas personas ahí que dijeron: no, lo que pasa aquí es que esta gente están borrachos, por eso están hablando así de esa manera y que no sé qué. Y Pedro dio una explicación y dijo: no, aquí nadie está borracho. Aquí lo que está pasando es el cumplimiento de una profecía. Y entonces Kefas citó un profeta. ¿A cuál profeta citó, hermanos? Vaya usted a Hechos 2 y dígame a cuál profeta es que Pedro citó, porque esta parte es crucial, ¿verdad? Es muy importante entenderla. Ahí está la respuesta: Joel, profeta Joel. Gracias, hermana Ketita.
Entonces vea usted, Pedro cita al profeta Joel. ¿Y qué dice Joel en su profecía? Vea usted que Joel efectivamente está hablando del derramamiento del Espíritu, y Joel está hablando de algunas cosas específicas que habrían de pasar. Sueños, visiones, en fin, ¿no? Pero Joel conecta, fíjese bien, Joel conecta el derramamiento del Ruach, el derramamiento del Espíritu, es decir, el entendimiento de la Torá. Joel lo conecta con qué cosa, con qué evento, con qué otro evento. Con el día de Yahweh, con el día de Yahweh, es decir, con tiempos finales, con el día en que el Eterno juzgará toda la tierra. Entonces Joel conecta este evento, otra vez, del derramamiento del Espíritu con los días finales, el día del juicio, por así decirlo. Joel habla de que el sol se oscurecerá y la luna y todo esto. Entonces, vea usted, ¿verdad?, cómo Joel conecta. Ahora, Pedro dijo, lo que está pasando aquí es el cumplimiento de la profecía de Joel. Ahora, yo le preguntaría a usted, ¿se cumplió la profecía de Joel en su plenitud ese día? ¿Se cumplió la profecía de Joel ese día que Pedro predicó su discurso? Porque Pedro dijo, aquí lo que está pasando es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Se cumplió? No. No, ¿verdad? Ya me están escribiendo aquí. No, no se cumplió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Pedro? Por supuesto que no. Lo que está pasando es muy similar a lo que ocurrió cuando el Mashiach dijo, aquella vez que Mashiach entró en la sinagoga, leyó Isaías 61 y el Mashiach dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. ¿Se cumplió toda la profecía de Isaías 61? No. Se cumplió en parte, pero quedó pendiente el día de la venganza. Isaías 61, a lo que Joel le llama el día grande o el día de Yahweh, Isaías le llama el día de la venganza. Entonces, en ambos casos, digamos que cuando el Mashiach dijo, hoy se ha cumplido, se cumplió todo menos el día de la venganza. En el caso de Pedro, se cumple también todo lo que dice Joel, menos el día de la venganza o el día de Yahweh. Entonces, eso es un evento que queda pendiente, pero la otra parte sí se cumplió. Ahora, esto nos hace pensar, lo ocurrido en Hechos 2, nos hace pensar que previo, porque así lo dice Joel, antes de que venga el día de Yahweh, antes de que venga el día terrible o el día de la venganza, como dice Isaías, habrá otro derramamiento del Espíritu. Porque ya hubo un derramamiento allá en Sinaí, tenemos otro derramamiento del Espíritu ahí en Hechos 2, tenemos otro derramamiento del Espíritu para los gentiles en casa de Cornelio, pero de acuerdo a la profecía se habla de otro derramamiento en los tiempos finales antes de que venga el día del juicio. Y mis hermanos, lo maravilloso es que ya estamos en esos días y que el Espíritu del Eterno se ha derramado en estos últimos tiempos, últimos años, trayendo ese conocimiento tan maravilloso que llamamos raíces hebreas o como usted le quiera llamar. Pero el Espíritu del Eterno
ha estado trayendo iluminación y entendimiento a cientos de miles de personas alrededor del mundo para que tengamos el entendimiento de la Torá, para que tengamos claras las palabras del pacto, para que regresemos a la verdad. Y eso, mis hermanos, eso es otra señal más que ratifica que el día de la venganza, que el día final está cada vez más cerca. Así que bueno, en ese sentido, Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la entrega de la Torá, la fiesta del derramamiento del Espíritu, en ese sentido es también una festividad profética que nos dice que pronto, después del derramamiento del Espíritu, está pronto el día del juicio. Y bueno, diríamos tan pronto como está el día del Yom Teruah de Shavuot, pues así de cerca está también el día del juicio después del derramamiento del Espíritu. Cada una de las fiestas nos enseñan verdades maravillosas del Padre Eterno, y Shavuot no es la excepción. De esta manera, mis hermanos, concluimos con nuestro tema del día de hoy en Hechos capítulo 2. El Espíritu del Eterno se derramó, trajo entendimiento pleno y capacidades sobrenaturales sobre los apóstoles, y trajo el entendimiento a las multitudes para que ellos se arrepintieran de sus malos caminos y comenzaran una relación de pacto con el Eterno y regresaran a la Torá. El Espíritu del Eterno es quien hace posible todas estas cosas. Es su Espíritu el que a nosotros nos ha traído de regreso al pacto, al entendimiento de los mandamientos y el compromiso que tenemos para con el Padre Eterno. Que sea su Espíritu también el que nos mueva a permanecer firmes en esta recta final en la que ya estamos inmersos hasta el regreso de su majestad, Yeshua HaMashiach. Mis amados hermanos, pues no me resta más que decirles Shabbat Shalom, que decirles que nos acompañen en nuestras actividades en este día de Shabbat especial previo a Shavuot. Mañana, primeramente el Eterno, en nuestro servicio de Shabbat, estaremos hablando un tema más acerca de esta santa convocación de Shavuot. Y bueno, ya posteriormente en la Haftarah, al final de que se termine el Shabbat y que comience el Shavuot, vamos a estar haciendo el Kiddush, vamos a estar santificando el día de Shavuot. Y posteriormente el domingo, eso ya el domingo, a las 11 de la mañana vamos a tener nuestra santa convocación. Entonces repito, mañana, cuando termine el Shabbat, estaremos santificando el día de Shavuot, encendiendo las luminarias y teniendo un estudio, un tema sobre el libro de Ruth. Esto va a ser mañana, primeramente el Eterno, ya al caer la noche. Y ya el domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestra santa convocación presencial para los que nos puedan acompañar. Y los que no, bueno, se unen a la transmisión de manera virtual. El domingo es cuando vamos a presentar nuestra ofrenda de los frutos y bueno, estas tradiciones bonitas de Shavuot, la ofrenda de los 2 panes, estos sí con levadura, los panes grandes y todo lo demás. Vamos a tener nuestro seder, recordar la entrega de la Torá, etc. Pero eso será hasta el domingo a las 11 de la mañana en punto, tiempo de México. Por lo pronto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Padre sea con todos ustedes. Nos vemos, mis hermanos. Bendiciones.